Bueno, clase 7.1, asincrónico, eh, fecha 16 de octubre. El tema que nos corresponde es corrientes de malla, ¿sí? Bien. Ustedes ya están familiarizados con este tema, ¿no? Ustedes ya están familiarizados con este tema. Yo también he pasado física 2, así que no están tan en pañales en este tema, ¿no? Pero vamos a repasar un poco de teoría. Bueno, se apoya en la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice la suma algebraica de los voltajes de las fuentes y las pérdidas de voltaje de los elementos pasivos, o sea, las resistencias, a lo largo de una trayectoria cerrada, es igual a cero. ¿Sí? Esta es la formulita sumatoria de caídas de voltaje, es igual a cero. Pero ¿qué cosa es malla? Se define una malla, en teoría de circuitos, a cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Por lo tanto, el término corriente de malla es la corriente que circula por dicha trayectoria cerrada, sabiendo que por una trayectoria abierta, por un circuito abierto, no circula corriente. ¿Verdad? Bien. Hay bastante bibliografía que toma convenciones de signo para tomar las ecuaciones de corrientes de malla. Vamos a adoptar la convención del ingeniero, ¿sí? Esa es la siguiente. La corriente circula del borne negativo al borne positivo internamente en una fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo acá una fuente, a ver qué pasó. Sí, al final, por favor, me hagas recuerdo. Si yo tengo una fuente de voltaje, así, con las terminales más menos, ¿ve? Indica esta convención que la corriente circula del borne negativo al positivo, dentro de la fuente, o sea, en este sentido, ¿vale? Así, de menos a más internamente en la fuente de voltaje, ¿sí? Bien. Pero hay más convenciones, no solo es eso. Acá hay otra convención, ¿sí? Tenemos, a ver, la primera parte es para las resistencias o elementos pasivos y la segunda parte es para las fuentes de voltaje, ¿sí? Vamos a ver la primera parte. A ver, ¿qué quiere decir sentido de análisis en color B? Se refiere con sentido de análisis a la trayectoria que debemos tomar para analizar las caídas de tensión de los elementos, ya sean activos o pasivos, del circuito. Generalmente se recomienda que el sentido de análisis tenga la misma trayectoria que la corriente de análisis, ¿sí? Por ejemplo, si yo analizo una malla 1 y adopto un sentido de la malla 1, de la corriente de malla 1, digo entonces que el sentido de análisis en color verde tendrá la misma trayectoria que la corriente de malla. Si me doy cuenta en las, a ver qué dice acá. Si me doy cuenta en las imágenes, a ver acá, en el primer caso el sentido de análisis es el mismo, a ver. En este caso es el contrario, entonces se debe tratar de una rama compartida entre dos mallas. Para esta parte de las fuentes acá, siempre va a ser el mismo. Sentido de análisis igual al sentido de la corriente de malla. ¿Cómo vamos a entender esto? Simplemente con un ejemplo. Problema 28, hallar las corrientes de malla. Es un circuito simple de dos mallas en corriente continua. Vamos a resolverlo por pasos. Inicialmente debemos obtener las corrientes de malla. Yo me puedo dar aleatoriamente, ¿no ven? Las corrientes de malla 1 y las corrientes de malla 2. No me importa, yo puedo dar en sentido horario ambas corrientes. ¿Ven? Paso 2. Obtenemos las ecuaciones por la ley de Kirchhoff, que cita la suma algebraica de los voltajes de las fuentes y las caídas de voltaje de los elementos del circuito a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a cero. Bien. Vamos a analizar paso a paso minuciosamente, ¿sí? Vamos a analizar primero con la malla 1, esta malla de acá, ¿ver? Y por la convención que hemos mencionado hace un momento, el sentido de análisis coincide con
el sentido de la corriente de malla. Si estoy analizando la malla 1 en sentido horario, el sentido en color verde, que es el sentido de análisis, está con la misma trayectoria. ¿Verdad? Bien. Al analizar una malla en específico, la línea de trayectoria en color verde coincide con la dirección de la corriente de malla en cuestión, la corriente de malla I1. Y bueno, a partir de este circuito vamos a obtener las ecuaciones con esta fórmula, ¿no? La ley de Kirchhoff de voltajes. Vamos a analizar paso a paso, elemento por elemento, ¿sí? La resistencia de 2 ohms. Vamos a analizar. La trayectoria coincide con la corriente de malla 1. Por lo tanto, la caída de tensión es menos 2 por I1. ¿De dónde sale eso? Sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Ve? Resistencia es 2, corrientes y 1. Y acá está, 2 y 1. ¿Pero por qué es negativo? Es negativo por la convención de acá. Estamos analizando primero elementos pasivos. Vamos al primer caso. Si el sentido de análisis coincide con la corriente, que generalmente es el caso principal, la caída es negativa. El caso 2. Si el sentido de análisis es contrario al sentido de la corriente, que obviamente es el único caso cuando tenemos una rama compartida entre dos mallas, decimos que la caída es positiva. Recuerden, sentido de análisis igual que la corriente, caída negativa. Sentido de análisis en contra de la corriente, caída positiva. Bueno, con esa convención vamos al problemita. Entonces digo, analizando la resistencia de 2 ohms. El sentido de análisis en color verde coincide con la corriente de malla, por lo tanto es negativo. Vamos a analizar el siguiente elemento. Resistencia de 12 ohms. Ah, acá es interesante. Hay que analizar con las dos corrientes, la corriente en color azul y la corriente en color rojo. ¿Ve? Y bien, vamos a analizar. Vamos primero con la corriente I1. ¿Sí? La convención me dice, si el sentido de análisis en color verde coincide con la corriente de malla I1, entonces es negativo la caída de tensión. Por lo tanto, va a ser el valor de la resistencia 12 por el valor de la corriente I1. Vamos al siguiente análisis con la misma resistencia, analizando el sentido de análisis en color verde con la corriente de malla I2. Acá es diferente, a ver. El sentido de análisis en color verde está contrario a la corriente I2, por lo tanto, la convención me dice que la caída de tensión es positiva. ¿Positiva qué valor? El valor de la resistencia 12 por la corriente en cuestión. La corriente en cuestión en este caso es I2. A ver. Vamos al siguiente elemento de análisis. 4 ohms. Sentido de análisis igual al sentido de la corriente. Convención negativo I por I1. Perdón, 4 por I1. El último elemento en analizar es la fuente de voltaje. Y vamos nuevamente a la tablita de convención de signos. Ya no analizo resistencia, sino analizo fuentes de voltaje. Y digo, en ambos casos, no me interesa tanto saber si el sentido de análisis está en contra o a favor de las corrientes de malla. En ambos están en el mismo sentido. ¿Qué cambia? La polaridad de la fuente. Si la corriente circula del terminal negativo al positivo, entonces la caída es positiva. Positivo B. El caso B. Segundo caso. Si la corriente circula desde el terminal positivo al terminal negativo, la caída de tensión es negativa. ¿Sí? Bueno, con esta convención, volviendo al circuito, digo, la corriente I1 en color azul circula del terminal negativo al positivo. Por la convención de signos es la caída positiva. A ver, acá está. La caída es positivo 12 voltios.
Y bueno, vamos a trabajar posteriormente con la ecuación de Kirchhoff. La sumatoria de fuentes de voltaje más la sumatoria de caídas de tensión es igual a cero. Solo tengo una fuente de voltaje que se presenta más 12 voltios. Acá está. Y posteriormente solo son cargas, ¿no? La carga de 2 ohmios que pesaba en menos 2 y 1, menos 2 y 1. La siguiente, menos 12 y 1, menos 12 y 1. La siguiente, más 12 y 2, más 12 y 2. La siguiente, menos 4 y 1, menos 4 y 1. Igual a 0. ¿Vale? Operando, factorizando, ordenando, tengo la primera ecuación. 18 y 1 menos 12 y 2 igual a 12. Ecuación 1. Creo que lo he hecho muy explicado, muy... ¿Se ha logrado entender, chicos? Les pregunto yo. ¿Está claro? Sí, una observación. Sí. ¿No ve que, bueno, en física 2 a mí me explicaron que, por ejemplo, la resistencia de 12 ohms es un caso especial, ¿no? Esa resistencia porque tiene, con la corriente en azul, tiene una caída de tensión, ¿no ve? Sí. Pero, con la corriente roja que está circulando, porque así ¿cómo se dice? Hemos convenido que sea en el mismo sentido, o sea, conocido en el mismo sentido, es una subida de tensión más o menos. Sí. Y en física 2 a mí me enseñaban que directamente la ecuación creo que lo ponían negativo, en la ecuación final, ¿no? En la ecuación alfa. No sé si, o sea, ¿qué tan diferente es esta ecuación con la otra? Auxi, por favor. Ya. Mm, bueno. O sea, cuando era negativo, cuando era caída de tensión, creo que lo ponían al otro lado de la ecuación, pero positivo, y cuando era lo contrario era negativo, ¿no? Claro, entiendo. Como mencioné al principio, existen varias bibliografías, ¿no? Hay muchos libros. Algunos libros toman esta ecuación, sumatoria de fuentes de voltaje, voltaje en fuentes, es igual a sumatoria de caídas de tensión, básicamente, de los elementos activos, ¿no? Perdón, pasivos, de la resistencia. Si te das cuenta, comparando ambas ecuaciones, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si esto lo traslado a la derecha, va a ser negativo y nada que ver con la ecuación de abajo. ¿Vale? Eh, no quiero pedirles que olviden lo que han aprendido en Física 2. Lo que les pido es aprender esta nueva convención, porque es la convención que maneja el ingeniero. ¿Sí? Ustedes sabrán que cada docente tiene su método de análisis, su método de solución de problemas, ¿no? El método del ingeniero Carlos Tudel es muy didáctico, yo lo veo así. Y es por eso que como su auxiliar, como su ayudante, estoy trabajando con este nuevo método. Podemos comparar ambos métodos, mi estimado, pero imagínate si tú resuelves un problema con lo que has aprendido en Física 2 y el ingeniero va a decir, no entiendo qué es esto, te va a poner mal. A ver. No digo que está mal lo de Física 2, digo que se debe adecuar a las condiciones, ¿no? Estamos en una materia de carrera, es imprescindible aprender el método del docente que está enseñando en esta carrera, ¿vale? Así que lo que se aprende en física, hasta yo mismo te digo, he probado con el ingeniero Jorge Gutiérrez, que también es eléctrico, también tenía otra convención, utilizaba la fórmula que te he mencionado, sumatoria de fuentes de voltaje, igual a sumatoria de caídas de tensión. Y eso también varía, mi estimado. Así que, bueno, Está te voy bien, sí, a nada más, explicar Auxi. ¿Perdón? Está bien, está bien. Sí, espero que entiendas que yo voy a enseñar lo que el ingeniero aplica, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, muchachos, para continuar con la malla 2? Bueno, la malla 2 de la misma forma. Esta es la malla 2, la corriente en color rojo, ¿sí? Al analizar la malla 2 en específico, tenemos una línea de trayectoria en color verde. Recordar que la línea de trayectoria de caídas de tensión en color verde siempre va a estar igual, de igual sentido con la corriente de malla en cuestión.
La corriente de malla en cuestión es la corriente I2 en color rojo. Por lo tanto, la trayectoria en color verde tiene la misma trayectoria. Muy bien, vamos a analizar elemento por elemento, como hace un momento, paso por paso. La primera caída de tensión se representa en la resistencia de 9 ohms. Sentido de análisis igual al sentido de la corriente. Convención negativa. Siguiente elemento. La fuente. La fuente. Vamos a ver la fuente. Acá hay un caso especial, ¿no? Vamos a ver la tablita. Si la corriente circula del terminal positivo al terminal negativo, la caída de tensión es negativa. Es este caso. ¿A ver? La corriente I2 circula desde el terminal positivo al terminal negativo. ¿A ver? Por lo tanto, la caída es negativo 10. Siguiente elemento de análisis, resistencia de 3 ohms. Bueno, corriente I2 en el mismo sentido que el sentido de análisis. Por lo tanto, la convención me dice negativo 3 y 2. Por último, el elemento de análisis de 12 ohms. Curiosamente, está compartida por dos mallas. ¿Ver? El primer análisis va a ser con la corriente I2. Este análisis. Sentido de análisis en color verde coincide con el sentido de la corriente I2, por lo tanto, negativo 12 por I2. Y por último, analizar la corriente azul con mi sentido de análisis en función de la corriente de malla 2. La corriente I1 en color azul está en sentido contrario al sentido de análisis de la malla 2. Por lo tanto, la caída va a ser positivo 12 por I1. ¿Ven? Bien. Vamos a aplicar la formulita de Kirchhoff, sumatoria de voltajes igual a, más sumatoria de caída de tensión igual a 0. Fuentes. La fuente de 10 voltios tiene una caída de menos 10. Menos 10. Es el único elemento activo. Ahora vamos a la sumatoria de caídas de tensión de los elementos pasivos. Básicamente sumar menos 9 y 2, menos 9 y 2, menos 3 y 2, menos 3 y 2, menos 12 y 2, menos 12 y 2, más 12 y 1, más 12 y 1. ¿Sí? Factorizando toda esta ecuación, tengo una segunda ecuación. Menos 12 y 1 más 24 y 2 igual a menos 10. Paso 3, resolvemos el sistema de ecuaciones. Básicamente, la ecuación 1 la hemos obtenido de la malla 1 y la ecuación 2 de la malla 2. Es un sistema de ecuaciones 2 por 2, se puede resolver, también expresado en forma matricial. ¿Sí? Resolviendo este sistema de ecuaciones me da I1 0.583 amperes e I2 igual a menos 0.125 amperes. ¿Qué significa una corriente negativa? En física, tal vez en algún tema en específico, sabíamos que, no sé, si la distancia es negativa, entonces nuestro eje de coordenadas será al revés. ¿Vale? Pregunta, ¿qué significado físico representa el signo negativo de acá? Respuesta, significa que la corriente I2 circula en sentido contrario al que hemos adoptado. Lo que haremos ahora es especificar la respuesta con el cambio de sentido del circuito. Inicialmente, en el paso 1 hemos dicho I1, sentido horario. Está bien. I2 era negativo, sentido horario. Ahora, para cambiar la respuesta, simplemente le cambio el sentido. Ahora I2 va a ser sentido antihorario. Y le cambio de signo. Ya no va a ser negativo, va a ser positivo. ¿Verdad? Entonces, la respuesta final sería dibujar el circuito y colocar las corrientes positivas. ¿Verdad? Bueno. Sé que ha sido un poco difícil de entender, ¿no? Este análisis, paso por paso. Hay el método matricial, que es mucho más sencillo. Básicamente, ver el circuito y obtener esta matriz de la ley de Ohm. Porque si se dan cuenta, esta matriz es resistencia por corriente igual a voltaje, ¿no ven? Este método matricial es el que más usamos a lo largo del semestre, así que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplito más. ¿Dónde
estás? Si tenemos una fuente al medio, ¿dónde estás? Acá está, problema 30. Hallar las corrientes de malla, ¿sí? Tenemos una fuente de 2 voltios, fuente de 1 voltio, fuente de 13 voltios, ¿sí? Bueno, el paso 1, definir las corrientes de malla. Digo, y 1 en sentido horario y 2 en sentido antihorario. Puedo darme cualquier sentido. Al principio no sé qué sentido va a tener la corriente, sabiendo que al final, ¿sí? Al final, si sale negativo, yo sé que lo voy a cambiar a sentido y el signo se va a cambiar a positivo. ¿A ver? Bueno, paso 2, obtenemos las ecuaciones por la ley de Kirchhoff. Analizamos la malla 1. ¿A ver? La malla 1 en color azul genera un sentido de caídas de tensión llamado línea de trayectoria en color verde. Y vamos a analizar. La corriente que circula por la fuente de 2 voltios va de menos a más. La convención que hemos mencionado hace un momento al principio de la clase. Si la corriente va de menos a más, la caída es positiva. ¿Verdad? Y es nuestro caso. Acá está. Va a ser de menos a más, positivo 2. Siguiente elemento de análisis. La resistencia de 3 ohmios está en contacto con la malla 1 en color azul y la malla 2 en color rojo. Inicialmente vamos a trabajar con la malla 1. A ver. Sentido de análisis igual al sentido de la corriente I1, por lo tanto va a ser negativo 3 por I1. Vamos a analizar el mismo elemento, 3 ohmios, con la corriente de malla 2, solamente el sentido de análisis con la corriente. Ambos son de igual sentido. Por convención va a ser negativo 3 y 2. A ver. Bien. Después, el siguiente elemento, la fuente de voltaje. La corriente I1 circula de menos a más. Por convención hemos dicho que es positivo. Positivo 1 voltio. A ver. Por último, el último elemento de análisis va a ser la resistencia de 3 ohmios. La corriente I1 en color azul tiene el mismo sentido que el sentido de análisis en color verde. Convención, negativo 3 y 1. Ordenando estas expresiones, obtengo la ecuación número 1. ¿Sí? Vamos a analizar la malla 2. Al analizar una malla en específico, la línea de trayectoria coincide con la dirección de la corriente de malla. Analizo la corriente I2. Fíjense, está en sentido antihorario. La línea de trayectoria en color verde va a estar en sentido antihorario también. A ver. Y vamos a analizar paso por paso. Analizamos el primer elemento. La corriente va de menos a más. La caída va a ser, por convención, positivo 13. Siguiente elemento. La de 3 ohmios. ¿Sí? Está compartida entre dos mallas. Hay que hacer dos análisis. A ver. Vamos con rojo con verde. Corriente coincide con el sentido de análisis en color verde. Convención, negativo 3 y 2. Vamos al siguiente análisis. Corriente verde con el sentido de análisis. A ver. Coinciden. Convención, negativo 3 y 1. Siguiente elemento de análisis, la fuente de voltaje. La corriente en rojo va de menos a más. Por convención es positivo. Y el último elemento de análisis, la resistencia de 1 ohmio. A ver. La corriente en color rojo coincide con el sentido de análisis. Convención de signos, negativo 1 por y 2. Todo igual a 0. Ordenando esta ecuación me da la ecuación número 2. Paso 3. Resolver el sistema de ecuaciones 1 y 2 en forma matricial y obtenemos la corriente I1 igual a menos 2, ojo, menos, y la corriente I2 igual a 5 amperes. El mismo análisis. ¿Qué significado físico tiene ese negativo? Significa que dicha corriente está en el sentido contrario. Inicialmente recordar que hemos adoptado la corriente I1 en sentido horario. Para cambiar el signo de la corriente I1, para que ya no sea negativo y sea positivo, ya va a ser en sentido antihorario. ¿A ver? Y listo. Esta sería su respuesta para las corrientes de malla.
especificando claramente que hemos cambiado de negativo a positivo, simplemente cambiando el sentido de la corriente, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido al menos el concepto de la convención. Esta convención la vamos a ver todo el semestre. Todo el semestre vamos a trabajar con esta convención que estoy señalando acá. Es bueno que se la memoricen y que la aprendan, ¿no? Bueno, muchachos, ¿alguna preguntita que tengan hasta el momento? Auxi, Luis, sí. Auxi, Seguimos. El sentido de análisis va igual va en la misma dirección que el sentido de corriente. Sí, es lo que hemos planteado al principio. A ver. Acá está. ¿Qué es el sentido de análisis? Es el sentido de las caídas de tensión, ¿sí? Y acá está. Generalmente se recomienda, perdón. Generalmente se recomienda que el sentido de análisis tenga la misma trayectoria que la corriente. Por ejemplo, si analizamos la malla 1, el sentido de análisis en color verde tendrá la misma trayectoria que la corriente de malla 1. Es lo que hemos visto a lo largo de las diapositivas. Fíjate, análisis de la malla 1. La corriente de malla 1 en color azul tiene sentido horario. Por lo tanto, la trayectoria en color verde, o sea, la trayectoria de caída de tensión, va a tener sentido horario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Disculpe, quería preguntar. Sí, seguí nomás. Es, Perdón, ¿quién va a hablar? continúa nomás. A ver. Oxy, disculpe, para la resolución de las ecuaciones, es decir, hay que, para la práctica y para el examen del ingeniero, tenemos que volverlo en forma matricial, necesariamente, o directamente lo podemos meter a la calculadora y ya. Esa es la pregunta. Ya, a ver. Bueno, una vez obtenidas las ecuaciones 9, te formas tu sistema de ecuaciones tradicional. Y esto directamente ya te da esta respuesta, ¿no ves? Ahora, dependiendo de lo que te diga el ingeniero, hay dos posibilidades, ¿ya? La primera posibilidad es planteamiento tradicional. Si te dice planteamiento tradicional, tienes que hacer todo ese procedimiento. Bueno, no esto, ¿no? Esto lo he hecho para que sea didáctico. Lo que se te pide es obtener esta ecuación paso por paso, ¿sí? Especificar. Y la segunda opción que te diga en forma directa o forma matricial, solamente le pones esto y ya está. Ya está resuelto tu problema, ¿no? Ahora bien, ¿quién más tenía una pregunta, por favor? Auxi, buenas noches. He visto, hay unos ejercicios. ¿Puede volver al gráfico para que le explique mejor? Ahí, no, ahí sí, en la ecuación de la sumatoria de fuentes de voltaje. Ya. Ahí, exactamente. Bueno, hay ejercicios en los que nos piden, por ejemplo, ya la diferencia de potencial entre dos puntos Ya. que están en una malla, digamos, en el de 2 ohms, digamos, un punto A, en el de 4 ohms, digamos, otro punto, digamos, un punto B. Ya. Y hay ejercicios que nos piden hallar esa diferencia de potencial y utilizan el método mallas. No sé si usted a la próxima puede hacer un ejercicio así para que me aclare, porque hacen el análisis con ese método, porque después de todo, la ecuación eh, son, eh, son voltajes y las caídas de tensión con la ley de Ohm es resistencia por intensidad, que es una diferencia de potencial, una caída de tensión, ¿no? No Sí, sé si me dejo entender, Auxi. sí, sí, te entiendo. Bueno, no sé si hay un método, lo desconozco, de trabajar con las corrientes, con esta ecuación para obtener la caída directamente en un elemento. Ahora bien, imagínate que tú en tu examen te dicen ya la diferencia de potencial, no sé, VA, entre estos dos puntos, ¿no? Lo que puedes hacer acá es simplemente utilizar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya conoces la corriente I1, ¿no? La corriente I1 en color azul va a circular en este sentido, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Y por lo tanto, la ley de Ohm indica que esa tensión VA es igual a la corriente I1
por la resistencia de 2 ohms. Básicamente es multiplicar 0.583 por 2, es 1.600, así, ¿no? 1.66, yo no estoy tan seguro. Y bien, esa sería la Eh, conclusión. sí, pero en esos ejercicios que le digo, digamos, el punto A está arriba, digamos, ahí, digamos, y el punto B, digamos, está abajo, en el de 4 ohm. Y creo que usan o sea, para hallar, no usar la ley de ohm, así, porque basta tener que saber convertir para esto, digamos, las corrientes, todo eso. Utilizan la ley de voltajes de Kirchhoff y lo analiza. A ver, no sé cómo podría. He visto un Eh, ejercicio ahí la anterior vez. La tal vez le pueda mostrar a Ausi, por favor, sí, y me a ver si lo puedes pasar a analiza. WhatsApp o al grupo y Ya, puedo preparar ya, el ok, problema para la siguiente clase. Pero ahí, porque he visto que lo realizan así con la ley de Kirchhoff y quería ver si se puede hacer, ¿no? A ver, usted qué sí, piensa, sí, ¿no? se puede. Yo puedo trabajar esto como una caída directamente, una variable, y ya. Sí, algo así, No, no es así, tan Auxi. complicado, ya te he entendido, pero me pasas y yo lo puedo resolver. ¿Sí? Ok, Auxi, está bien, Listo. listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, en esta clase introductoria? Aclarar, ¿no? Que todo este procedimiento es un poco tedioso, ¿no? Van a ver que el método matricial es al tiro y solo es saber plantear cada elemento de la matriz. ¿Sí? Si tienen más dudas, preguntas, muchachos, por favor, estoy a su disposición. Bueno, si no hay dudas, preguntas, muchachos, nos veríamos el siguiente viernes a las 7 de la noche, ¿sí?